nuevamente, cifras alarmantes se presentaron ustedes en el día de ayer, Ángel, en lo que se refiere a la inflación, al acceso a los productos. Vemos también digamos, un informe que presenta el Fondo Monetario Internacional con respecto a la situación económica del país. Es nada alentador. De hecho, pues creo que más bien es muy, muy preocupante. Pero vamos primero a ver qué expectativas hay, Ángel, con respecto a la inflación. ¿Cuál es en estos momentos la cifra de inflación que maneja la Asamblea Nacional en Venezuela? Bueno, Sergio, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en tu live en Instagram. Como siempre, felicitarte por todo lo que haces. Y bueno, la situación es lo que se está viendo en la calle, es muy difícil, Sergio. Los precios, la velocidad a la cual suben los precios en Venezuela se cuatriplicó en el mes de mayo, 80% de inflación. Esto, bueno, en medio de un país que está encerrado en una cuarentena y encerrado además con una falla de combustible muy grande. Entonces la gente no puede salir de su casa. Esto ha hecho que la recesión económica, lo que hemos visto hasta ahora, que parecía que, bueno, ya más de eso no se podía. Bueno, la pandemia mundial que está haciendo estragos en la economía del mundo, por supuesto, está destrozando Venezuela. Precios del petróleo por el piso, se va Rosneft de Venezuela, se va Chevron de Venezuela, y eso hace que la crisis económica sea mucho más profunda, con las consecuencias que eso tiene sobre los distintos aspectos de la vida del venezolano. A mí me preocupa mucho en este momento el tema del hambre. Venezuela antes del COVID-19 tenía 10 millones de personas pasando hambre, ya en una hiperinflación que ya va a ser la más larga de la historia, va a llegar a un quinto año, porque ya hoy, si tenemos nuevamente 80%, esto se extiende hasta el año 2021, mediados 2021. Esto hace ya que Venezuela era una hiperinflación gravísima por lo elevada de la cambio de los precios, ahora va a ser larguísima también. Entonces, esto tú tienes, por ejemplo, el reporte mundial de la crisis del hambre, que hace una serie de organizaciones del mundo, te dicen 10 millones de venezolanos pasan hambre, 30% de los niños menores de 5 años tienen anemia, 25% de las mujeres en Venezuela entre 15 y 49 años tienen anemia. Bueno, esto es devastador porque tiene los precios que te suben y por otro lado gran parte de la población que vive del día a día, del rebusque, del trabajo de ocasión. Ahí en Petare, la gente, yo represento Petare, la gente sale a trabajar y a ganarse el pan de cada día. O no puedes salir porque no tienes gasolina, no puedes salir porque está la cuarentena y no hay nada abierto, no hay a quien venderle, no hay dónde trabajar. Entonces yo veo este panorama sumamente difícil y por eso el presidente, el que lleva el Programa Mundial de la Alimentación de la ONU, dice que Venezuela puede ser una hambruna bíblica, la primera del siglo XXI. Serio, ya nosotros tenemos una situación bien complicada y esto no hace sino agravar aún más la situación. Entonces lo que estamos viendo con esta inflación de 80% es que esa hambruna se acerca aún más sobre el pueblo venezolano. Y además tienes un informe que no sé si viste, el del informe de la Academia de las Ciencias Naturales, Matemáticas y Física, en la cual dice que el pico del coronavirus en Venezuela va a ser en septiembre. Como aplanaste la curva demasiado, porque no tienes sistema de salud, bueno, esta cuarentena es prácticamente indefinida. Entonces tienes atrapada a la gente en la cuarentena, pasando hambre, sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de soporte. Y bueno, lo peor entonces creo que está por venir en términos sociales y la hiperinflación que estamos viendo es nada más una muestra de la situación que viene. No se diga ya que el mismo informe de la academia dice que el 95% hay un subregistro de 95% en los casos de coronavirus en Venezuela, lo cual hace que, bueno, estemos completamente a ciegas enfrentando una pandemia que ya el mundo está enredado, el mundo desarrollado lo tiene complicada, se la han visto difícil. En Venezuela todavía no hemos llegado al pico. Se espera, por ejemplo, 4.000 casos para junio, para la primera semana de junio. Entonces, yo esto lo veo bien, bien difícil y creo que lo primero es tomar conciencia de la situación, de lo duro que está la situación en Venezuela, que por supuesto toda la propaganda del régimen está en otra cosa, distrayéndonos en otras cosas, mientras lo realmente importante es lo que no se publica, es lo que no se dice, y creo que la inflación que estamos mostrando el día de ayer de la Asamblea Nacional
es tratar de vislumbrar qué es lo que realmente está ocurriendo, cuál es la verdadera situación y bueno, la necesidad de actuar todos unidos a solucionar esto.